Bienvenidos a Sentido Podcast. Esta es una muy breve introducción antes de presentarles a mi invitado. Esta es la primera entrevista de 2026 con Juan Francisco Ballesteros, que es kinesiólogo holístico con más de 30 años de experiencia en terapias manuales, en terapias naturales. Es un hombre con muchísimo conocimiento, con mucho para compartir, y quería brevemente contarles por qué elegí e invité a Juan Francisco a este podcast. Yo lo conocí a él en 2025 cuando fui a hacer una consulta. Él tiene su consulta en Fuengirola y me abrió a un panorama nuevo y a un entendimiento nuevo y diferente acerca de mi salud. A partir de esa consulta hice muchos cambios que luego les voy a contar en otro episodio, y las consecuencias de esos cambios. Saben que la salud y el bienestar es un tema que me interesa mucho y que siempre llevo a mis sesiones también de coaching con las chicas, con ustedes, porque creo que todo tiene que ver con todo, y que cuando uno empieza a ser consciente en un área, pues empieza a ser consciente en todas. Y a veces el cuidado del cuerpo, el ser consciente sobre lo que comemos, sobre nuestros hábitos, el conectar con la naturaleza, el volver a todas estas cuestiones originales un poco olvidadas, significa salir de la rueda, y salir de esa rueda nos permite pensarnos a nosotros de otra manera, dejar de pensarnos en automático. Entonces, hay una desprogramación que también tenemos que hacer a nivel salud, a nivel el cuerpo, a nivel cómo nos tratamos en ese sentido. Y por eso este tipo de charlas con Juan Francisco espero que puedan inspirarlos, inspirarlas, y bueno, sembrar un poco esa semilla de querer hacerlo diferente, de querer conectar con algo, vamos a decir, más ancestral, más original, que tal vez hemos perdido viviendo en un sistema que nos exige muchísimo y que nos tiene en una rueda de productividad y consumo que nos duerme todos los días, ¿no? Por eso es tan importante tener estas conversaciones o acceder a información que nos pueda despertar. Espero que la disfruten mucho, ya me cuentan en comentarios o donde quieran. Y gracias una vez más a Juan Francisco por formar parte de este espacio. Juan Francisco Ballesteros, especialista en kinesiología holística aplicada e integrativa, con más de 30 años de experiencia en terapias naturales y manuales. Y puedo leer una lista así de formaciones y experiencia que tiene Juan Francisco. Bienvenido y gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola a todos. Y encantado de participar en la comunicación sobre la cultura de la salud. Eso, la cultura de la salud. Me encanta ese término. ¿Sabes qué? Quiero aclarar también, porque este podcast lo escuchan también personas en Argentina, que aquí la figura del kinesiólogo no es la misma que se usa allí, ¿no? El kinesiólogo en Argentina es más bien solo como un fisioterapeuta, ¿no? Y aquí el kinesiólogo es quien se encarga de una medicina natural, podemos decir. ¿Cómo lo podemos describir? Es un método de diálogo con el organismo. Si nosotros queremos... Mira, hay algo que es muy importante. En mi profesión, y yo creo que en todas las profesiones, surgen muchas preguntas. Si encontramos la respuesta a una pregunta, esa respuesta nos trae 15 dudas más. Si respondemos una duda, nos salen otras 15 dudas más. En definitiva, nunca vamos a estar tranquilos ni vamos a tener la sabiduría completa. Entonces, yo a eso lo denomino la ignorancia del sabio, que es donde realmente aprendemos a observar, ¿no? Entonces, esta técnica nos enseña a observar al cuerpo y preguntarle al cuerpo qué le ocurre, qué le pasa, dónde están sus problemas básicos, dónde están las raíces de todos esos síntomas con los que vamos a los hospitales, a los médicos, y por los que estamos tomando cantidad de medicamentos sintomáticos, ¿no? Es decir, tengo ardores, me tomo algo para el reflujo o el omeprazol famoso, pero la pregunta es ¿por qué tengo ardores? ¿Qué es lo que está fallando? ¿De dónde viene esto? ¿Es mi estrés? ¿Es que tengo una infección? ¿Es que no estoy comiendo lo que debo de comer? Entonces, con la kinesiología podemos encontrar esas causas a todos los niveles, ya sea un nivel estructural, imagínate un pinzamiento del nervio vago, es una de las causas
más comunes a nivel estructural que nos lleva a tener un problema digestivo, ¿no? Pero también componentes emocionales, componentes químicos, componentes energéticos, componentes de... El cuerpo sabe y él siempre nos responde. Si hacemos un buen protocolo de kinesiología, que se aprenden cuando estudiamos, ¿no? El cuerpo siempre nos va a decir de forma exacta cuáles son las causas que nos han traído a sufrir estos síntomas, ¿no? Si todos supiéramos un poco de kinesiología, igual tendríamos una mejor salud, ¿no? Porque podríamos escuchar, quiero decir, nuestro propio cuerpo antes, que creo que esa es como una facultad que por algún motivo hemos perdido o nunca hemos aprendido. Nunca nadie nos ha dicho, mira, tú puedes estar más atento a las señales de tu cuerpo y encargarte de tu salud de otra manera, ¿no? Bueno, la kinesiología se estudia como profesión. Realmente la kinesiología abarca pues, una parte de kinesiología manual parecida a la osteopatía, homotoxicología, medicina ortomolecular, energética en general. O sea, realmente la enseñamos y la aprendemos como una profesión. Lo que sí es importante y lo que sí nos enseña cuando estudiamos kinesiología es a estar contigo, que yo creo que es el gran problema que tenemos hoy. ¿Por qué no nos escuchamos? Pues porque cuando estás conduciendo estás pensando dónde voy, qué tengo que hacer, no sé qué. O sea, realmente no estás dentro del coche. Estás comiendo, estás viendo la tele o discutiendo, o hablando, leyendo, o tienes el teléfono al lado. Nunca estamos con nosotros, entonces no nos podemos escuchar. Y os aseguro a todos los que me estáis escuchando, cuando tenemos un síntoma que ya es evidente y que me hace sufrir, hace ya mucho tiempo que el cuerpo me está mandando mensajes y que no los he escuchado porque tengo mi atención, que eso es algo muy importante, esa palabra para nosotros es clave. Tengo mi atención puesto en otro lugar. Es más, me desaparece la atención y aparece la intención. Vivimos con intención, casi siempre. Y la atención, que es esa escucha profunda, natural, relajada que tenemos que tener, se va perdiendo y nuestro cuerpo empieza a padecer todo eso. ¿Cuáles son esas pequeñas señales que nos solemos saltar? Son pequeños mensajes de un dolor. Me ha dado, no estoy durmiendo bien en estos días y no paro a pensar por qué, ni a buscar por qué, ni miro qué es lo que está ocurriendo a mi alrededor, ¿no? Yo me recuerdo, hace mucho tiempo, en una conferencia que di hace años, me preguntaron, ¿cuándo empieza la enfermedad? Y a mí se me ocurrió una frase, un ejemplo, cuando soy capaz de acostarme y dormirme habiéndome peleado con mi hermano. ¿Sabes? Ahí empieza la enfermedad. Ahí empieza la enfermedad, sí. Sí, yo me recuerdo un día que estaba tomándome en un bar, me estaba tomando algo con un amigo, estaba de pie en la barra y había una familia comiendo y estaba en la televisión, estaba en la hora del telediario, que es esa hora la de siempre, y estaban poniendo en el telediario una noticia de una barca que había volcado y habían muerto unos cuantos inmigrantes, ¿no? Y había gente en la mesa que se estaban riendo de lo que estaban viendo. Y me acerqué y les pregunté, ¿no se os corta la digestión? O sea, ¿tu cuerpo no reacciona ante eso? ¿Hemos perdido la empatía? Ahí empieza el problema. Hemos perdido la empatía. Sí, entonces es como hemos roto una relación con el entorno, con la realidad. Nosotros nos pasamos, cuando veo pacientes, siempre les suelo recomendar a la gente, baila, que es lo que hacen todos los pueblos del mundo, juega, que es lo que hacen todos los pueblos del mundo. No vayas a un gimnasio para sentirte bien porque te duele la espalda. No, juega y diviértete, busca cosas que te diviertan, porque realmente lo que tenemos esclerosado es la capacidad de divertirnos, en esa soltura, ¿no? Y ahí empiezan los grandes problemas de salud. Claro. O sea que el estrés, la preocupación, o sea, todo esto invisible es como ahí el caldo de cultivo, digamos, para tantas cosas, ¿no? Sí. No, sí, te iba a decir que sí, que claro que sí. Mira, hay una investigación que leí hace un mes, más o menos, no me recuerdo, no puedo, me gusta mucho dar referencias cuando doy alguna charla de revistas que me gustaría que leyera, pero de esta no me acuerdo. Lo que sí, os comento. Nosotros cuando estamos estresados producimos una serie de hormonas y hipotálamo le dice a mi hipófisis, oye, que tenemos un peligro. Y esta hipófisis produce una hormona que se llama ACTH, adenocorticotropina, ACTH.
Y esta hormona le dice a la suprarrenal, oye, corre, que tenemos detrás un león, que tenemos un peligro alrededor, ¿no? Nosotros estamos preparados para metabolizar el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, pero el ACTH se nos queda pegado en nuestros tejidos. Esta hormona que hemos producido en la hipófisis se queda como un estado de prevención a un problema de estrés, de peligro, que tenemos que resolver de una forma inmediata. Bueno, pues nosotros, según estudios, el nivel de ACTH que manejamos a diario en el cuerpo es el de un africano que corre delante de un león. Ay, por Dios. Y hemos sido capaces de dormir con eso. O sea, Somos capaces. en nuestro cuerpo se mete ese estrés tan enorme y soy capaz de manejar mi sistema nervioso central para conseguir dormir. ¿Qué sucede con eso? Que me levanto deprimido, me levanto cansado, tengo ansiedad, no sé qué me pasa, tengo tic, me dan convulsiones nocturnas. Entonces, y es porque realmente el cuerpo está viviendo una historia paralela a una distancia importante de la vida que llevo realmente aquí. Entonces, esas cosas son las que... Claro, naturalizando, digamos, como ese estado. Y también pensaba, mientras te escucho, bueno, de alguna manera, yo creo que hay toda una serie de cuestiones que estamos o tenemos que poder desaprender y volver a aprender esas que nos hemos olvidado, ¿no? Como seres humanos, quiero decir así, como seres vivientes y conectados con la naturaleza o con este lugar en el que vivimos en el mejor de los casos. Pero vivimos en una rueda, ¿no? En un sistema que nos lleva a producir, a hacer, a consumir, a querer cada vez más y por tanto, yo siempre pienso esto, ¿no? Si no tuviéramos ese chip de necesitar tanto, viviríamos tanto más tranquilos, porque entonces estamos todo el tiempo persiguiendo un montón de cuestiones. ¿Para quién? Porque muchas veces ni siquiera son un deseo real, ¿no? Como a nivel profundo, sino que estamos respondiendo a espejos, a lo que la sociedad, lo que Netflix, lo que las redes, lo que la publicidad, lo que nuestro entorno nos dice que tenemos que perseguir. O sea, toda esa cultura en la que vivimos es la que destruye nuestra salud de un modo muy invisible. Sí, y hace tiempo que hay grandes profesionales que hablan de eso. Hay un psicólogo, Abraham Maslow, yo recomiendo su lectura, chileno. Él nos comenta de que hemos cambiado las necesidades biológicas por unas necesidades no naturales que nos dejan dependientes siempre de. Son necesidades ficticias, imaginadas, ¿no? Tú ves un chocolate que cae por la televisión con tantos píxeles que parece que lo puedes oler, ¿no? Y te dan ganas de irte a la nevera y coger tu chocolate, ¿no? Y te vas a la nevera, coges el chocolate, te lo comes, pero si te das cuenta, no te quita las ganas del chocolate que viste en la tele. Claro, no, te da Te más. deja todavía, sí, te deja un requemor por dentro. Y así vivimos constantemente. Pero es lo que yo te comentaba antes. Hemos perdido la atención. Vivimos con intención. Cuando me preguntan en mis clases, bueno, porque aquí nosotros cuando trabajamos tenemos que desarrollar la atención y perder la intención de, o sea, cuando me llega un paciente y me dice, tengo tal y tal síntoma, yo puedo pensar, bueno, lo que tienes es una alergia, ¿verdad? Esa sería la intención, digamos. Esa es la intención. Y cuando llego a testarlo, no tiene nada que ver con lo que yo había pensado. Claro. Eso es que estoy atento y puedo entender. Si pongo un ejemplo, que a mí me gusta mucho, imaginaros una leona en el Serengeti, que tiene 3 cachorritos que tienen que comer y tienen hambre. Si no caza, se mueren los cachorros y también ella. Entonces ella se sienta allí y ve ese millón de cebras, ese millón de nukes, las jirafas, los búfalos. Está allí atenta, relajada. Al cabo de las horas, de pronto hay una cebra que ella ve que cojea, que no está bien, que es más torpe. Y entonces se levanta atenta. No tiene la intención, atenta. Se pone a correr, a correr, a correr. Y cuando está corriendo para cazarla, se cruza un nuke y caza el nuke, y es lo que ha cazado. Si tuviese la intención de cazar a la cebra, cuando se cruza el nuke, no caza ni la cebra ni el nuke, porque se despistó. Claro. Entonces, nosotros todos los días tenemos que levantarnos y entrar en nuestro cuerpo. Todo lo demás está ahí. Si hiciéramos eso todos los días,
nuestro espectro nutricional aumentaría. Podríamos comer muchas más cosas que no nos sentarían mal, porque mi nervio vegetativo, el nervio vago, me ayudaría a organizar bien mi digestión. O sea, el estado de calma y de integridad global, holística, es la base de nuestra salud. ¿Qué pasa con la digestión? Todo el mundo, todos digerimos mal, ¿o qué es lo que pasa? Tiene que ver con esto que acabas de decir. Sí, yo pienso, cuando una persona mantiene estrés constantemente, el sistema vegetativo, el sistema nervioso autónomo, ese simpático, parasimpático, empieza a desbalancearse. Todas las religiones del mundo te dicen, los católicos, antes de comer, reza. Los árabes, antes de comer, lava las manos, lava los pies, haz una ablución. En el Himalaya, los taoístas, antes de comer, da gracias de tu corazón al universo que te está dando alimento. Te están diciendo, antes de comer, relájate. Porque el nervio vago, que es el nervio de la relajación, es el que nos va a ayudar a producir todos los elementos digestivos que necesitamos. Tenemos uno en el estómago, en la mucosa gástrica, que se llama gastrina. Si no producimos gastrina, no digieres. Luego tenemos otro que para el páncreas se llama secretina. Si no tienes secretina, no vas a producir ninguna enzimas pancreáticas. Y tenemos otro que se llama colecistoquinina. Lo digo el nombre por si a la gente le interesa. Que es el que hace que evacúes la bilis de tu vesícula biliar. Sin bilis no digieres. Y luego toda esa cantidad de producción enzimática, etcétera. Todo eso se organiza desde el nervio vago. Si estoy intentando vender un coche, discutiendo con mi cuñado, viendo la televisión que están invadiendo no sé qué país, veo que sacan a un niño de debajo de unos escombros. Oye, olvídate, no voy a producir nada. Mi simpático, que es el de la alarma, va a empezar a subir y no voy a digerir. Y si me habitúo a comer así todos los días, mi cuerpo va a meter recursos que no son apropiados, pero porque necesitamos nutrición, va a meter recursos que van a empezar a dar síntomas, y al final sí voy a desarrollar un problema. Eso es uno de los principales problemas a nivel orgánico, pero también lo que comemos, Cande. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuánto hay de uno y de otro? O si tuviéramos esa atención, si comiéramos distinto el ritual de comer, como tú decías antes, podríamos comer más cosas, pero intuyo que hay ciertas cosas que igual no nos hace bien comer a nadie. Y estamos Yo te recomendaría, que hay alimentos que yo quitaría. ¿Cómo cuál? Del planeta. Del Primero planeta. el azúcar. El azúcar refinado. El azúcar. ¿No? El azúcar refinado, yo recuerdo que hace como 10 o 12 años leí un artículo en un periódico español, en El Mundo, más adictivo que la cocaína, el veneno blanco en nuestras casas. Se plantearon quitarlo en 2016, pero no, ahí sigue y va a continuar. Entonces, yo quitaría todos los refinados. Realmente los refinados nos dan muchos problemas porque siempre se va a quedar algún tipo de elemento sin digerir correctamente. Luego las mezclas de alimentos antiguos. Yo me acuerdo, mi bisabuelo, que era un hombre de campo, siendo mayor, con 90 años, iba a varear olivos, que eso es invierno, en la sierra de Andalucía, y se iba con un trozo de tocino y un poquito de pan. Un tocino envuelto en un trapo, y eso es lo que comía. Cogía su navaja, cogía el tocino y vareaba olivos. Y el pan era para quitarse la grasa de la boca, que había quedado del tocino. Para eso. Y luego llegaba a la casa, se comía una fruta y al rato se echaba de una olla enorme que había allí en una cocina de estas antiguas, ¿no? Se echaba potaje, pero cuidaban por potaje instinto. Que es como un guiso, ¿no? Un guiso que tenía patatas y verduras, pero fíjate que ya ellos no mezclaban una proteína con una patata. Claro. O sea, se comía, si yo había comido por la mañana huevos con tocino o lo que fuera, por la noche comía verduras. Claro. No mezclaban. O sea, había un instinto y casi no se comía pan. Fue después de la guerra de España que empezó el pan a ser algo tan importante. Entonces, todo eso, y fíjate, mi padre ya posguerra se comía pan hasta con las naranjas, con la fruta. O sea, el pan era como, vamos a llenarnos la barriga, ¿no? Entonces, todos esos hábitos que hemos ido perdiendo, antiguos de tradición y que nos han ido incorporando, pues, una forma de comer en las películas, en los consejos que nos dan por la televisión, que había que informarse mucho más antes de cambiar nuestra dieta. Nosotros tenemos aquí en kinesiología, Ivette se encarga de testar los alimentos a nivel de actividad de partículas y actividad molecular de cada alimento para cada persona.
Eso es muy Y no, interesante. sí, y nos sorprendería porque hay alimentos que son verdaderos medicamentos para nosotros y que no lo podemos ni imaginar. Hay Pero para alimentos, cada uno en particular, digamos, para cada persona en particular. correcto, se detecta individualmente siempre. Y hay alimentos que no nos hacen daño supuestamente porque no tenemos síntomas inmediatos, pero que el cuerpo no puede filtrar y los incorporamos a nuestros sistemas y causan verdaderos problemas. Bien. O sea que toda esta cantidad de dietas, tips de alimentación, una cosa, la otra, la keto, la tal, la cual, el ayuno. No sé si tú andas mucho por redes sociales, Juan Francisco, pero bueno, Ujú. es como una cantidad de data que todos los días hay algo nuevo, ¿no? Que por un lado yo pienso que hay una parte positiva porque creo que de un tiempo a esta parte hay mucha atención en el tema de la salud, en Mm. cambiar hábitos, e incluso generaciones más jóvenes que hoy están hablando de longevidad, ¿no? Y esto no existía, al menos cuando yo estaba en mis 20s, no hablábamos de eso, era otra la cabeza. Pero claro, es tanta la información que confunde muchísimo, qué dieta tengo que seguir, cuál es buena, el gluten es bueno, no es bueno, esto es tal, ¿no? En el general, si pudieras dar un consejo general, más allá de, o sería esto, ¿no? Dejar el azúcar, los refinados y tener una dieta que no mezcle tanto. Sí, sí, hacer alimentación más simple, pero de todas Así. maneras, hoy en día, debido a la cantidad de toxinas, vamos a decir, que incorporamos a través de la respiración, a través de los alimentos, eh, hay muchos receptores, muchas funciones, vamos a decir, a nivel biológico que están intervenidas. Significa, sí es interesante que de alguna forma buscar algún profesional si tenemos problemas, porque hay personas que se comen una piedra y la digieren. Ya. Entonces, si tenemos problemas, buscar un profesional que nos pueda decir exactamente qué es lo que mi cuerpo quiere y qué es lo que no quiere y por qué no lo quiere. O sea, entendernos. Yo creo que hoy en día el gran secreto de la felicidad y el de estar sano se llama adaptación. O sea, tenemos que adaptarnos. Nadie va a cambiar el medio ambiente que tenemos. Nadie va a cambiar el 5G ni la cantidad de sustancias. Yo antiguamente todas las naranjas tenían pipas, ahora no. Antes todas las uvas tenían pipas, ahora no. ¿Por qué? ¿Qué se le ha hecho? ¿Qué es lo que hay en el medio? Sí, una vez me acuerdo que leí un libro de ingeniería de agrónomos, ¿no? Que te decían todas las sustancias químicas que echan al campo. Da miedo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Adaptarnos. Si me siento que hay alimentos que no me encajan bien, bueno, pues si no los quiero y no me pasa nada, pues no me los como. Pero si los he comido, imagínate, comerte una naranja y que te dé una reacción, por favor, iros a un profesional que te diga por qué te está pasando eso. Creo que es importante y hay muy buenos profesionales hoy en día en todo el mundo, ¿eh? Mm. No se les escucha mucho porque no salen por la televisión, pero sí salen en programas como el tuyo. Claro, tal cual. Bueno, claro, cada vez hay más, por eso a mí esto me gusta y pienso, te lo decía antes de empezar, ¿no? Qué bueno que estés con ganas o que te estén obligando a divulgar porque Sí. son necesarias esas voces para informarnos, ¿no? Yo realmente tuve este año, creo que mi salud ha cambiado muchísimo a partir de la consulta que hice contigo, de dejar el azúcar por completo. Y mira que yo pensaba que lo hacía muy bien y sin embargo, pues no lo hacía tan bien, ¿no? Y como ver cómo mi cuerpo ha cambiado me hizo justamente, y mi energía, ¿no? Hay muchas cosas, pero esa atención que tú dices se volvió como tanto más consciente a partir de esto, ¿no? Pero bueno, tuve que recibir esa información que no todo el mundo la recibe, ¿no? Entonces Ujú. está buenísimo poder sacarlo más a la luz. Y algo controversial, el alcohol, controversial aquí en España, porque es como que no se puede tocar este tema, nadie quiere desapegarse de su cañita, de su tal, pero ¿cuál es la verdad acerca del alcohol? ¿Cuál es la verdad de ese consejo de una copita al día no te hace nada? Puedo hacer como siempre, depende de la persona. Hoy en día, síntomas por hígado graso, que es muy habitual, pues, por ejemplo, los bochornos menopáusicos, está causado por hígado graso, Mm. confusión mental, malas digestiones, problemas
de riñón por acumulación de residuos biliares y residuos liposolubles. O sea, tenemos un espectro de posibilidades dependiendo de cada persona. Yo bebo alcohol y no me sienta mal. Hay personas, yo me acuerdo cuando yo vivía en Madrid, me fui a vivir a Estepona, a la costa, y yo salía a correr por las mañanas muy temprano y me acuerdo que me cruzaba con señores de 90 años que me los veía acabando y parecían que eran máquinas, pum, pum, pum. Y me acercaba a ellos y ¿qué tal? Y hablaba con ellos, que tenían 4 dientes mal colocados, pero se les veía sanos, fuertes, bien centrados. ¿Usted qué desayuna? Yo me voy a tomar ahora un orujo y un café. Estaban Orujo, que es un sanos. licor, ¿no? Sí, sí, es como un chupito, es un extracto que saca de la semilla machacada de la uva, ¿no? De cuando se ha sacado el vino. Estaban totalmente sanos, pero tú veías que estaban en paz con su vida, que estaban relajados. Tío de 90 años cavando, con esa fuerza física, y bebe alcohol. Y no pasa nada. Ahora, si yo vivo estresado, corriendo, empiezo a subir mis niveles de hormonas de estrés, mi metabolismo empieza a tener problemas, le echo un vaso de alcohol al cuerpo y mi cuerpo dice que me has hecho. O sea, sí, bastante trabajo tengo con lo que tengo ya. Entonces, el problema está en eso, que empezamos como a vivir de una forma en que mi cuerpo es incapaz de dar resolución a problemas como los del alcohol. Yo a mis pacientes, no a todos, ¿no? Pero no le quito el alcohol. Sí, os recomiendo, si vas a tomar un vino, pues que sea con una comida que sea proteica, sobre Claro, todo. Si te vas a tomar una cerveza, que sea con una comida que sea de hidratos. claro. Entonces, un poquito en esa línea. Y tampoco está mal que después de comer, si estás bien de tu salud, pues te tomes uno de los licores digestivos, Mm, que además esos licores eran los que usaban los árabes como medicamentos. Esos licores como Fray Angélico, mm. amaretto, todos esos licores vienen de los árabes que hacían sus medicamentos. Cuando los árabes fueron expulsados de Granada, todos esos médicos se fueron refugiando en los centros religiosos, en los monasterios. Y ellos enseñaron a los monjes a hacer esos licores. Como Por eso esos licores, antibacterial, digamos. sí, como medicamentos. Era como un medicamento para la digestión, para mejor circulación. Solamente que, bueno, si tú abusas de todo eso, pero fíjate el origen, ¿cuál es? ¿No? El origen es la curación. Claro. Pero como todo en esta vida, cuando lo tomas de una forma desmedida, cuando tu cuerpo no está preparado para eso, pues te va a pasar una factura. Pero bueno, no estamos peleados la medicina natural y el alcohol. Y el alcohol. Bueno, solo que hay que saber a quién, en qué medida y combinado con qué, ¿no? Todo lo que son, por ejemplo, antibióticos, medicamentos, o sea, todo esto, que por lo general también, desde que somos chicos, ¿no? Como que ingerimos, al menos cuando yo era pequeña, bueno, mi mamá, o sea, un beso a mi mamá cuando vea esta entrevista, pero automedicaba. Bueno, tiene una tos, tiene una bronquitis, tiene tal, y ya era el medicamento que iba para eso, ¿no? ¿Cuál es el efecto que eso va generando en nuestra microbiota y cómo podemos hacer para en una edad más adulta, cuando tomamos conciencia, limpiar todo eso? El cuerpo siempre se va a querer adaptar y lo puede hacer. Eh, pongo un ejemplo, pero en vez de con virus, lo voy a hacer con bacterias, ¿no? Las bacterias tienen un ADN y cuando ocurre algo, por ejemplo, tú le das un antibiótico al cuerpo para matar algo, las bacterias que no se ven implicadas en eso, pero que pueden ser afectadas, pero no van a morir por ese antibiótico, generan una cosa que se llaman plásmidos. Los plásmidos son un ADN circular, bicatenario, cortito, pero es un antídoto para cualquier cosa que ocurra. Y ese antídoto, ese plásmido, esa bacteria lo comparte con todas las bacterias y con tu mitocondria, que es nuestra fuente de energía celular. ¿Qué significa? La bacteria te está diciendo, adáptate a este antibiótico que te han puesto. Mm. Ella no se adapta. Entonces, la guerra contra las bacterias está perdida. Las bacterias no van a morir, van a mutar, van a hacer sus cambios. Por eso, yo estuve enfermo de pequeño, con un reumazo enorme, pero yo era el único niño enfermo de mi colegio.
Cuando yo tenía 4 o 5 años, se medicaba un niño de cada 100. Hoy en día se medican 37 niños de cada 100. El cáncer, para que te voy a contar, en 2015 salió un artículo en El País, 1 de cada 2 españoles que nace en la actualidad va a tener cáncer. En mi época lo tenía la gente mayor, y hoy un 17,5%, nada más. Entonces, todo ese estado en el que vivimos va a depender de la actividad y de la relación que yo tenga con estos microorganismos. Básicamente, es así. Y yo le tengo que dar de comer a ellos y que ellos me ayuden a alimentarme con lo que yo como. Bien. Cuento una pequeña historia para que veamos cuándo empieza esto a ponerse mal. Bien. Un niño nace y nace, supongamos que nace perfectamente bien, sin episiotomía, sin cesárea, sin fórceps, sin ventosa, ha nacido, perfecto. Y ahora cuando nace, ¿qué es lo primero que el niño busca? La teta. Y con la teta va a hacer un trabajo de succión. La succión no es, la succión es todos los diafragmas del cuerpo, desde el tentorium, que es una membrana que cubre el cerebelo, desde el tentorium, el diafragma escapular, diafragma respiratorio, diafragma pélvico, todo empieza a hacer un muelle, ¿vale? Eso mejora mucho toda la actividad de la columna vertebral, da un masaje al nervio vago y empieza el niño a absorber y a organizar lo que está chupando, esa fuerza que hace de succión, con todo un trabajo que viene desde la célula. Nuestra célula tiene 3 ejes, pues desde ahí empieza a haber un eje en la célula que se va activando. ¿Bien? Seguidamente el niño abre los ojos y ve a su madre y empieza a converger y relaciona la succión con la convergencia visual. Bien, esa convergencia visual, según pasando el tiempo, le ayuda a coger algo y lo mira, lo ve y se lo mete en la boca. Y cuando se mete ese algo que ha visto en 3 dimensiones, en el espacio, se lo mete en la boca y la mandíbula, que tiene 2 contactos, es como un escáner tridimensional, empieza a darle forma dentro de lo que ha visto fuera. Eso lo calma, lo relaja, porque la vista y el mundo interior empieza a integrarse. Como converge, un día está reptando y enfoca algo y lo quiere y empieza a intentar gatear. Cuando gatea es otro eje celular diferente y tiene que ver con la lateroflexión. Cuando los niños gatean hacen ya tienen los incisivos fuera, los inferiores, organiza la relación del psoas con todos los lateroflexores del cuello y con unos músculos de la boca que son vitales para mi estabilidad futura. Eso hace esa parte más emocional, porque cuando el niño gatea y sale de la habitación y se pierde, llora. Entonces ahí encuentra la soledad, cómo tengo que llamar a mi mamá, etcétera, etcétera. Es muy emotivo. Y luego se pone de pie, se agarra la silla y empieza a hacer estrategias mentales para coger el florero y tirártelo al suelo porque lo lleva mirando desde que gatea. Y lo quiere, era su meta, ¿no? Y hace sus estrategias mentales. Ahora no llora, ahora busca el momento. Si tú lo metes en un taca-taca, si tú lo metes en un jardincito de eso que los aísla del mundo, eso no lo integra. Yeah. Y la cantidad de emociones primitivas, reflejos primitivos, todo lo que tiene que integrar, no lo integra. ¿Sabes el nivel de inseguridad inconsciente con el que se desarrolla el niño? Es enorme. Luego te desarrolla un TDAH, te desarrolla un Asperger, te desarrolla cualquier otra cosa, porque no está integrado dentro de su cuerpo, no puede. Nosotros tenemos que manejar 3 ejes, un anteroposterior, un lateral y un rotación, que son los 3 arcos vestibulares de nuestro oído interno. Entonces, si él no ha vivido toda esa experiencia y la ha integrado en su cuerpo, vivirá siempre asustado, va a caminar mal, va a tener problemas de ortodoncia, problemas de visión. Y tú le vas a poner un aparato en la boca y te hace una escoliosis. No sabemos el alcance de todo eso y desde ahí todo empieza a funcionar mal, porque no tenemos tiempo de educar biológicamente a nuestros hijos. Y después tiene problemas digestivos y otros problemas que vendrán después. Esto sí, increíble. O sea, un poco tiene que ver con el modo en el que vivimos y cada vez más encerrados y cada vez más puertas adentro y los padres produciendo, ¿no? Y encargándose de otras cuestiones. Y otro poco tiene que ver con, no sé, tal vez como haber perdido esa
como esa cultura, ¿no? Porque ni siquiera nosotros mismos la tenemos como adultos, quiero decir, nosotros también vivimos en una jaula, con nuestro móvil, con nuestro tal, ¿no? Es como todo nuestro, como si nos hubiéramos ido cerrando y cerrando y cerrando, ¿no? En un sentido metafórico, pero tiene mucho sentido. Y me imagino que eso también sucede en una de tus clases, de estas que das en aula abierta, te escuché hablar bueno, cuando tú no le das la posibilidad al cuerpo tus microorganismos, digamos, de adaptarse solos, como, ¿no? Y Ujú. tapas, ¿no? Con medicamentos o lo que sea. Y el poder que tenemos en realidad, el poder que tenemos de superar, por ejemplo, un estado alérgico o un síntoma que nos da irnos a un clima diferente al que estamos acostumbrados. Bueno, todo esto es como una cultura de tapar Sí, sí, la cultura del síntoma el síntoma. es realmente, pero yo siempre le digo a mis pacientes, cuando vayas al médico y te diga el médico, ¿tiene usted fibromialgia? No te conformes con eso. Pregúntale por qué. Te va a decir, bueno, pues no sabemos, quizá lo has heredado. Bueno, si no lo sabe, ¿cómo me lo tratas? Pues porque damos esto, ¿vale? Y si ese algo que usted no sabe es mortal, si no sabe lo que es, pero puede ser mortal, entonces me voy a morir sin dolor, pero me voy a morir. Entonces, es muy importante porque para nosotros, dentro de lo que es la medicina integrativa, medicina natural, holística, cuando tenemos algo y hay un porqué, es el gran mensaje de la naturaleza, el porqué. Porque ahí es donde realmente tenemos que actuar. Si sabemos el porqué y todas las raíces de ese porqué, nuestra vida cambia Claro, tal cual. totalmente, porque yo lo he visto muchas veces en la consulta. Dentro de que nuestra vida es bastante limitada en una sociedad, porque yo a mis pacientes aquí hablamos de muchas cosas, se emocionan, pero salen a la calle y se encuentran con una realidad, Claro. que es corre, métete en el coche, tengo que sacar el coche del parking, otra vez, todo eso empieza a actuar. Pero bueno, vamos a poner esa semillita dentro. Acuérdate siempre que tú eres el principal personaje de tu vida. ¿Vale? Que si tú no eres el personaje de tu vida, olvídate de atender a tus hijos y todo eso. Tal cual. Entonces, yo hay algo que, si tú me lo permites, hay un mensaje que para mí es muy importante. Sí. Esta sociedad necesita el abrazo de una madre. Mamá cura cuando abraza, papá protege cuando abraza. Esta sociedad se defiende constantemente. Nuestra forma de competir es muy masculina, Sí. tiene mucha energía masculina. Yo siempre que doy conferencias y todo, y voy a aprovechar este evento que tú me das, invito a la mujer a tomar su feminidad como su fuerza. Una madre es una madre y tiene que ser madre durante 5 años mínimo. Y si realmente vivimos una sociedad que se basa en la economía, pedir un sueldo por ser madre. Y cuando tu hijo crezca habiendo tenido una madre que lo ha abrazado de forma que lo ha curado desde su interior, tenemos un ciudadano de pie, un ciudadano de verdad en sus zapatos, Sí. que no va a competir de una forma insana, que va a estar integrado, que no tiene miedo. Eso es muy importante porque nuestra sociedad os está pidiendo que para que tú seas igual que yo, dejes de ser tú. Y necesitamos vuestra naturaleza, vuestra fuerza, eso que tenéis las mujeres, que es algo que se necesita en esta sociedad. Totalmente, pero tú sabes que eso es un gran tema. De hecho, si yo Sí, te digo, las mujeres de mi edad, mis amigas y tal, muchas aún no hemos tenido hijos y no sabemos si los vamos a tener, porque todo hemos crecido de una forma y el sistema mismo nos ha llevado a perseguir como unos mm, modelos de éxito y una exigencia enorme, ¿no? Y nos hemos olvidado de todo eso que tú estás diciendo. Entonces, ya hasta ese llamado, yo creo, natural que tiene la mujer cuando siente, ¿no? Ese llamado de la maternidad, hasta eso está como un tanto dormido, creo yo. Y hay mucha ujú. confusión. Ayer lo hablaba con un grupo de mujeres en un Zoom también y se hablaba mucho de eso, de la autoexigencia y de cómo ahora nos estamos quitando y quitando capas, pero venimos de una era de que persiguiendo ser mujeres productivas, jefas y mujeres hombres, mujeres con energía masculina por sobre todas las cosas, ¿no?
y liderando desde ese lugar, que además es peor para el mundo en general. Sí, sí, la sociedad realmente, la sociedad que tenemos tenía que ser un matriarcado. Ya. Debería de ser así, porque es siempre que haya un grupo, quien organiza el grupo tiene que ser la mujer. La mujer es quien realmente le va a dar fuerza. Yo ahora tengo la posibilidad de trabajar con unos indígenas en Colombia, Ah, eso te quería preguntar. los indígenas Kogi, y ellos, la esencia es la mujer madre. La mujer que ha dado a luz un hijo es la energía del poblado, la energía del pueblo. Y no es un matriarcado en sí, pero quien realmente dirige a la sociedad es una energía muy femenina. Y no ha habido, ese pueblo nunca ha estado en guerras. Siempre ha buscado cambiar su forma de vida con tal de tener paz. Cuando llegaron los españoles, ellos se fueron a otro lugar con tal de no guerrear. O sea, en definitiva, vosotras tenéis algo que se necesita a nivel social. Yo siempre voy a estimular eso. Y a nosotros los hombres también tenemos que permitir eso, disfrutar de que la mujer es así. Es muy importante. Para mí es la salud social. Sí, tal cual, tal cual. Me gusta ese concepto. Juan Francisco, ¿qué es lo que haces con estas comunidades? Cuéntame. Pues yo cuando murió el padre de mi pareja, en Colombia, ella es colombiana, fuimos allí al hospital y estuvimos, y bueno, al fallecer me sentí un poquito consternado, había una relación muy bonita con él. Y aunque yo acepto muy bien todo lo que tiene que ver con la muerte, ¿no? Y me puse a hacer un estudio de la historia de la medicina, desde Imhotep, toda la parte griega, y llegué a los árabes y llegué a Descartes. Y vi cómo en la época de Descartes se fraccionó la medicina. Entró en el mundo médico-científico y se perdió toda la parte holística, ¿no? Y luego, ¿cómo siguió todo eso? Aparece Pasteur, Fleming y Rockefeller. Entonces, me entró una especie de laxitud emocional muy grande, me sentí muy deprimido y de pronto, yo no sé cómo, en mi ordenador aparece los Kogi. Aparecieron ahí, yo no sé de qué manera. Y no sé, me interesó mucho, me sentí muy atraído por la imagen y cuando entré era en YouTube, cuando entré me gustó mucho lo que escuché y resulta que estaban al lado de donde yo estaba en Barranquilla y estaban en Santa Marta ellos. Pues el siguiente viaje me lo preparé para ir a verlos. Y me sentí que eran una familia, me sentí muy acogido con ellos, me conocían, de alguna forma había un contacto muy profundo con ellos. Y decidí que todo lo que yo sé, lo que conozco y a la gente que yo quiero, amo y que me puedan acompañar, donar todos mis conocimientos para ellos. Sí, entonces lo que hemos hecho, últimamente hemos estado en la Universidad de Magdalena, allí en Santa Marta, dándoles clases, pero espero que en marzo vienen dos de ellos, ellos son sanitarios, todos son médicos, enfermeros, ¿no? Voy a traerme dos aquí a España para que trabajen conmigo, para que aprendan. Van a estar 3 meses, van uno para allá, vuelven aquí otros 3 meses y cuando vuelvan, después de estos 7 meses, montar un centro de atención y de enseñanza. Wow. Sí, y si todo funciona bien, pues que ellos cuando estén bien instalados vayan a enseñar a otros indígenas, a Perú, a Ecuador, a Salvador, o sea, ellos son los que tienen capacidad de aprender este tipo de cosas. Sí, ellos tienen la inocencia intelectual. Qué Sí, bonito. pues para ellos es. Bueno, ellos fliparán también contigo y todo lo que les transmites. ¿Y tú en qué sentido flipas con ellos, digamos? Como que... Pues, ¿qué te puedo contar? Para mí encontrar una familia. Yo cuento un secreto, si tú me lo permites. Sí. Yo cuando tenía 14 años, más o menos 15 años, tuve un sueño muy vivido, en el que yo era un indio, tenía unos 6 años, 7 años, 5 años por ahí. Yo veía por mis ojos, estaba viendo dónde estaba pisando y estaba anocheciendo y lo que me impactó es el bosque que vi y el olor que tenía el bosque, ¿vale? Wow. Me metí en una choza, estaban mi padre y mi madre, yo no los vi, pero sé que estaba allí por la sensación y me desperté muy emocionado. Ese sueño nunca se me olvidó y he vivido, pues he estado en Cuba trabajando, he conocido
autóctonos de esa zona, no era ese lugar. Siempre estaba presente. Y cuando fui a Palomino, que es la costa de la Sierra Nevada de Santa Marta, ahí en Colombia, venía mi pareja conmigo, colombiana, y le dije, Ivette, yo he estado aquí. Y Vidas de una mira, vida anterior. para mí las vidas anteriores son existencias conjuntas. Creo que todo se vive en el tiempo. Y estando allí, ellos me dicen nuestros guías que tú eres un antepasado nuestro. ¡Ay, qué Y me, fuerte! sí, y me dice la autoridad médico, que es una mujer, me dice, acuérdate del olor. Digo, joder, ¿cómo sabes qué era el olor? Y dice, acuérdate del olor. ¿Qué ocurre? Yo qué sé. Pero Buah. yo me dejo llevar. Sí, sí, total, pero qué privilegio poder volver a encontrarte con eso en esta, bueno, en esta Sí. línea de tiempo, ¿no? Es como maravilloso. Sí, para mí es mi familia. Yo me siento con ellos como, Jolín, ¿cuándo me fui de aquí? No Claro, recuerdo. Me cuesta mucho trabajo volver aquí a la Costa del Sol, que ya es como Madrid, ¿no? Entonces, un yo no me adapto. contraste Aparte, tremendo. sí, sí, ya tengo, aparte yo me fui de Madrid con 19 años huyendo del estrés y ahora tengo aquí 68 Pero ahora y, también tienes jolín, sí, tengo mucho estrés. o sea que no, no sé si es, si es Madrid, Marbella, que, bueno, muchas, pero sí disfrutando todo lo que haces, que eso creo que es importante. Sí, aparte, mira, llevo trabajando 38 años, estudiando como 6 años más. Y ayer me acosté a las 2 estudiando y anteayer también. Y no puedo dejar de estudiar. O sea, es como, estoy en lo que hago. O sea, yo creo que nací para esto. A mí, yo no puedo aprender idiomas. Yo cuando me he ido a conectar ahora y me salen frases en inglés, digo, santo, a ver qué hago ahora, ¿no? Bueno, Perdón. traductor. Y sí, pero bueno, eso, soy muy lento con todas esas cosas, ¿no? Palco para esto, para lo que hago. Y entonces estoy muy, muy centrado, muy enfocado en eso y disfrutando mucho. Y me abre un mundo holístico, realmente me completa. Me encanta. Bueno, creo que hemos tocado muchos temas. Estaba pensando que un día tenemos que ver tu carta natal, Juan Francisco. Quiero saber cuál es tu sol, tu ascendente, tu luna, encontrar todas esas Bien. cosas. Que hemos tocado, sí, todos los temas que quería tocar. En realidad hay muchísimo para hablar, que podríamos hablar por horas. Ujú. Pero me gusta que creo que ha llegado este mensaje de poder irnos con una mayor atención al cuerpo, a los mensajes, a los pequeños mensajes, a no naturalizar, ¿no? Como, aunque sea pequeño el síntoma, ¿no? O esto tan significativo que decías de irnos a dormir con estrés y sostenerlo, ¿no? No acostumbrar al cuerpo a esos estados. Ujú. Y empezar a generar cada uno su conciencia y su propia cultura de la salud, como tú has dicho al comienzo, ¿no? Ocupándonos, obviamente es algo que lleva un tiempo y un trabajo que tal vez no estamos acostumbrados, pero más que seguir tendencias en redes sociales y tal, es como hacer este silencio o esta integración hacia Ujú. adentro. Sí, yo recomiendo, por ejemplo, llevo dando clases desde el año 1992 y mis alumnos, mis recomendaciones es hacer comunicación con animales, un trabajo, pero de verdad comunicación con animales. ¿Cómo No sería? eh, tienes que entrar en contacto con ellos. Yo tuve la suerte, yo estuve haciendo un curso, una vez un curso que de un fin de semana, y era increíble cómo los animales se comunican contigo si tú no le pides que se comuniquen en tu idioma. O sea, si tú hablas si yo tengo un paciente que es autista, yo no le puedo preguntar. Tengo que moverme como se mueve él y ver si su ritmo y el mío se equilibran. O sea, comunícate con los animales, comunícate con la naturaleza. Eso despierta tu interior, tu cuerpo interior. Y luego hay muchos cursos muy bonitos. Nosotros los seres humanos tenemos muchas capacidades que se nos han inhibido porque de alguna forma nos harían más libres, ¿no? Entonces, gente libre no interesa mucho, pero entonces, hay unos cursos, hay algo que yo estuve en México 3 años, conocí familia de Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg es un personaje muy interesante. Él, en un colegio de Cuernavaca, estuvo trabajando con niños con visión extraocular. O sea, nosotros tenemos una capacidad neurológica que se apoya en nuestra orientación del ADN. Los ADN son antenas.
y podemos entrar en comunicación de una forma muy profunda. Eso te relaja muchísimo y hace que esto sea menos importante. Claro. Porque tú empiezas a ser importante. Entonces, ir hacia el mundo de la naturaleza, disfrutar, no vayas a la naturaleza, por ejemplo, a un monte para haceros un selfie. Iros a un monte para estar allí en el monte, disfrutar, encontraros con los animales que, si os relajáis, van a acudir a veros. Bueno, y también que esto me hace pensar esto de sentir que no terminamos de usar nuestro cuerpo, nuestra capacidad como seres humanos por estar tan dormidos, ¿no? No terminamos de, realmente es que, y me imagino que eso en comunidades, pueblos más, como tú dices, más inocentes, que no tienen tanta carga como tenemos nosotros, tanta tecnología, tanto tal, tanta velocidad, tanta imposición, lo están mucho más, ¿no? Conectados con su propia sabiduría, pero tú fuiste que me contaste esto de alguien que tocaba una roca y sabía qué clima, si estaba lloviendo o no en Australia, ¿no? Que tocaba una Sí, roca en Centroamérica. Eso, quiero decir. sí, ellos te dicen que la tierra es un ser vivo, que tú puedes dialogar con ella. Yo he estado sentado al lado de un indígena Kogi, sin hablar, horas, y no hemos dejado de comunicarnos. O sea, existe algo que nosotros hemos dejado de utilizar Claro, eso. y tenemos que volver a utilizarlo. Y cuanto más teléfono usemos, más líneas, vamos a estar más aislados. O sea, tenemos una gran comunicación. Vosotras las mujeres, ¿sabéis por qué padecéis más los efectos de una fibromialgia? Porque la fibromialgia tiene mucho componente hormonal y vuestras hormonas están diseñadas para sentir a vuestro hijo aunque esté en China. Mm. Tenéis unas hormonas que son verdaderos Como radios de intuición. percepción. Tú lo puedes llamar intuición, pero es tu cuerpo el que lo siente. Sí, otro Entonces, sois sentido. mucho más sensibles a todo eso. Vivir toda esa parte, pero vivirla desde la parte biológica, o sea, que te cure, que no te haga pasar una enfermedad o dolores. Creo que es lo que nos falta. Tenemos que volver un poquito más a bañarnos en el mar, a disfrutar de nuestro cuerpo. Me acuerdo que hace tiempo estuve en Milán y para entrar en el Duomo te puedes tirar como 5 horas de cola, ¿vale? Y luego entras y ves como todo el mundo saca el móvil a sacar fotos y se van. Sí. Como decir, pero de verdad te vas a pasar 5 horas para sacar una foto dentro del Duomo. ¿Y no vas a ver esto? Sí. Y esa es nuestra forma de vivir. Sí, además, claro, tal cual. Y además conectar con esta medicina ancestral, ¿no? Como la que está en la Sí. tierra, la que está en el alimento, esta que nos hemos olvidado tanto. Yo siempre pienso, ¿no? Como yo siento que también tuve una vida por ahí, por ahí. No sé exactamente Sí, dónde, si en sí. Perú, si en tal, si en cual. Y me atrae mucho eso, y estas mujeres que hacen sus ungüentos y sus cosas, y tú la ves que saben cada plantita, cada cosita, para qué es. O sea, es que me parece una maravilla. Yo no paso de los tés, de mezclar hierbas, pero quiero decir, hay tanto, y cómo puede ser que eso se haya perdido. Eso es que me vuelve loca. Porque no da dinero. Mira, un día que fui a hablar con Judí, que es la autoridad médica indígena, ella iba con otro médico y con una partera y con un señor mayor que le falta un brazo, que no hablaba. Yo no sé si él no hablaba español, solamente hablaba Kogi. Yo estaba realmente, tenía una insolación del día anterior, sentía la cabeza embotada, me sentía mal. Pero bueno, fui de Barranquilla a Santa Marta, me planté allí con ellos y al rato de estar allí, el señor mayor me dice, y me acerqué, me tocó la cabeza, no sé qué, me pongo derecho, me dio una diarrea y se me quitó todo lo que tenía. Entonces y qué barato, ¿no? O Claro, sea, y tal qué cual. bien. Y qué rápido. Entonces, sí, es como decir, ¿por qué hemos complicado tanto todo esto? Exacto, sí, sí, sí. Si hay, puede ser todo mucho más sencillo, investiguemos el camino sencillo. Claro, exacto. Investiguemos el camino sencillo, me gusta. Me hace acordar a este libro, tal vez tú lo has leído, creo que es Camino, las voces del desierto, Sí, el de la periodista que se va como con una tribu Australia. en Australia y vive todo ese modo, todo ese estilo de vida. ¡Ah! Ese libro es maravilloso porque habla mucho de esto, ¿no? Cómo ella
se sorprende, de pronto tiene que ir, sacarse las ropas, ir descalza, comer lo que encuentra, no apegarse a nada de lo que hay, cómo habla de los talentos de cada uno de la tribu y cómo las personas viven tan conectadas con lo que vienen a dar, Mm. lo que vienen a hacer, ¿no? Es muy bonito. Y ese libro para mí es como una muestra bueno, de mucho de lo que se ha perdido y estaría muy bien que volvamos a reaprender en la medida de lo posible. Te toca vivirlo ahora. Tienes que buscarte el momento, el tiempo-espacio cuántico para poder ¿Cuántico? compartir todo eso. Sí, sí, sí. Sí, Y sí, sí, no, y aparte, me el mundo encantaría va. pasar un rato con una tribu, ¿sabes? Unos días, una semana, que me muestren, que me Sí. enseñen. No, no te van a enseñar, te van a permitir convivir con ellos, que es lo maravilloso, porque si vas a aprender como el que va a una escuela, no tienes nada que aprender, vivir con ellos. Claro, Es algo real, como ellos escuchan a un pájaro que habla. Es como, ¿sabes algo muy interesante? Yo, en mi naturaleza, como yo he sido toda mi vida, yo me pongo a leer un libro y aparece otro libro que me ponga a leerlo al mismo tiempo, un día leo uno, otro, y al final me estoy leyendo dos, tres libros y algunos informes que me bajo de internet, y cada libro ha aportado algo que construye un universo. Ellos viven así. Yo estaba allí sentado hablando con ellos y de pronto se callan, escucho un perro que ladra, un pájaro que dice algo, ellos no contestan lo que yo he dicho, y cuando pasa un rato me doy cuenta que todo eso que ha ocurrido era la contestación. Y es así, nosotros nos hemos complicado mucho la vida y nuestro sistema perceptivo, que está muy alterado, está siempre esperando tener la respuesta que yo quiero, no la que me han dado. claro, tal cual, exactamente. Sí. Como que ya la tenemos acá programada, La intención. la intención, eso. Buah, me encanta. Ahí nuestra entrevista ha hecho un, un círculo perfecto. Juan Francisco, gracias. No sabes el placer que es hablar contigo y poder compartir todo esto y ojalá que lleguemos a las personas indicadas o a las que disfruten tanto como nosotros de esta conversación y de aprender todos estos temas. Gracias por tu Yo tiempo, te, que sé que estás muy ocupado. sí, yo te felicito y te agradezco de verdad que hagas este tipo de cosas, este tipo de Gracias. información, porque sí hace falta personas como tú que hagan, que llevéis poniendo semillas, ya sea el medio que sea, que pongáis semillas Semillas. a través de la atención de la gente, esa puerta que se abre, poner Sí. una semillita para que eso pueda crecer. Muchas gracias a ti. Gracias. Un placer enorme. Nada, Un igual. beso grande. Gracias por escuchar y hasta la próxima.